Hola, soy Manuel Sánchez, payador, guitarronero, poeta popular, decimista. Y en la clase de hoy, que es la segunda clase, vamos a ver a los principales referentes de la décima en Chile, por supuesto, y en Hispanoamérica. Y además vamos a dedicarnos a ver la estrofa concretamente, vamos a ver de qué se trata, vamos a analizar un octosílabo, que son los versos que componen la estructura de la décima, y nos vamos a detener un poquitito en la estrofa para crear algunas décimas, para analizar algunas décimas respecto de su métrica y al final también cantar algunas porque el ejercicio de la décima en Chile va de la mano con el canto, además con dos instrumentos claves que son el guitarrón chileno de 25 cuerdas y la guitarra en distintas afinaciones. Vamos a lo primero, que son los principales referentes. Bueno, en Chile yo les contaba también en la clase anterior, donde hablamos los aspectos teóricos de la décima y los decimistas, de que todavía nuestro principal referente de la décima en Chile sigue siendo Violeta Parra, porque si bien es cierto no fue ella una activa participante del mundo de los cantores populares o de las liras populares o de los cantores a lo divino y a lo humano, sin embargo, ella utilizó las herramientas de la poesía popular y principalmente la décima para llevar a cabo su creación artística que la ha hecho famosa mundialmente. Por lo tanto, ocupó la décima en hacer canciones, en hacer relatos, en reproducir décimas tal cual ella las escuchó para llevarlas al disco, pero también en crear muchas décimas referentes a su autobiografía. De hecho, hay un libro publicado por ella misma que se llama Autobiografía en décimas. Y ese es como el legado principal de la décima chilena, aparte de otros legados, pero estoy hablando del más relevante, por lo que significa también Violeta Parra a nivel nacional y a nivel mundial, como creadora, como gestora cultural y como referente del folclore y de la cultura popular latinoamericana. Entonces, en Chile tenemos a este gran referente que es Violeta Parra, pero dentro del mundo de los decimistas propiamente tal, de los cantores de décima con guitarra o con guitarrón al humano y o lo divino, tenemos también referentes notables como Santos Rubio, que sin duda es uno de los principales difusores de la décima y de la paya y del canto a lo divino y el guitarrón en los últimos 50 años. Santos Rubio ya falleció el año 2010, perdón, el año 2011, en mayo del 2011, pero nos dejó un legado enorme respecto de la enseñanza y de la tradición de la décima en la zona de Pirque, que es llamada como la cuna del guitarrón. Por lo tanto, ahí permanecieron estas tradiciones de tocar el guitarrón y de cantar las décimas, porque ya les decía yo que el guitarrón y la décima son cosas que están unidas, se transforman en una sola, es la unión de la poesía y del canto al servicio de lo artístico o de lo espiritual, tanto en el canto humano como en el canto lo divino. Pero Santos Rubio también tuvo distintos maestros como Juan de Dios Reyes, como don Manuel Ulloa, personajes de comienzos del siglo XX que fueron protagonistas del canto popular en décimas en la zona pircana y en la zona de Puente Alto, que era una zona muy campesina en esos años, que fue en donde se mantuvo esta tradición y de ahí empezó a dispergarse por distintos rincones del país, incluso hasta estos tiempos en donde sigue ampliándose el espectro del uso de la décima tanto en lo artístico como en lo espiritual. Tenemos a otro personaje muy importante en Chile también, bastante anónimo, sin embargo muy conocido y reconocido por los propios decimistas chilenos y cantores en general, que fue don Lázaro Salgado Aguirre, un tremendo personaje de la música popular, de la poesía popular, un payador que dominaba todas las reglas al pie de la letra, un profundo conocedor del uso del guitarrón y de la guitarra en las distintas afinaciones, ya fuese en el mundo del campo como también en el mundo citadino, que era en donde él se manejaba. Un personaje que vivía entre Santiago y entre Valparaíso constantemente, cantando en las calles y que parecía por ahí en distintos encuentros de payadores, desafiando de manera poética a los distintos cantores que estaban ahí, increpándolos a que improvisaran bien y a que lo hicieran bien. Por lo tanto, uno de los principales pilares de la poesía popular chilena en su desarrollo perfecto, en la manera correcta de hacerlo, tanto en cantarlo, como en tocarlo con el guitarrón o la guitarra, y como en escribirlo o improvisarlo, que es la rigurosidad de la estrofa que Lázaro Salgado tenía. Por lo tanto, ahí tenemos otro referente muy importante. Referentes más antiguos, bueno, desde de fines del 1800, un gran personaje de la décima chilena impresa en las liras populares fue don Bernardino Guajardo, considerado como el mejor exponente de la décima en ese periodo largo de casi 100 años en que duró el desarrollo de la lira popular en Chile.
Por lo tanto, él es uno de los principales protagonistas de los inicios, de hecho, de los primeros 20 o 30 años de este apogeo de la publicación de liras populares. Con el tiempo, con los años, la décima fue permeando distintas ramas del arte y también la del teatro. Por lo tanto, acá tenemos también un referente muy importante de la décima chilena, que fue don Roberto Parra Sandoval, hermano de Violeta, hermano de Nicanor Parra, y que él aprendió la décima también a través de su hermano, motivados ambos, Violeta y Roberto, por su hermano Nicanor, para que se contactaran ellos, ya que les gustaba el mundo del folclore y la recopilación, que se contactaran con los cantores populares de décima y de canto a lo poeta. Y él también conoció el mundo de la décima y se dedicó a hacer algunos relatos, algunos cuentos en décimas. Relató una experiencia personal viviendo en San Antonio, en el burdel de la tía Carlina. eh, y de la Negra Esther, que se transformaron, sobre todo lo de la Negra Esther, se transformó en un referente teatral, textos en décimas tomados por Andrés Pérez, que los llevó al teatro con una puesta en escena maravillosa, con una visión teatral y artística en donde se funde como la esencia del mundo popular chileno que tiene que ver con la bohemia, ¿no? Con el mundo citadino del puerto de Valparaíso y San Antonio o de Santiago también. Eh, por lo tanto, Roberto Parra también es un referente independiente de que el análisis de sus décimas puede ser no tan pulcro, ¿no?, en sus resultados. Sin embargo, lo es porque la historia está contada en décimas y porque él también tuvo una relación directa en su tiempo con los poetas populares, que es en el mundo en donde se mantuvo la riqueza de esta tradición de la que hoy en día estamos gozando distintas generaciones y distintos estratos sociales también y culturales y artísticos, porque involucra todo eso. Dentro del mundo propiamente tal de los payadores, yo ya nombraba a Santos Rubio como un personaje icónico y muy protagonista, sobre todo en la difusión y en la enseñanza, ¿no?, como una de las primeras escuelas respecto del aprendizaje del canto a lo poeta, que tiene obviamente directa relación con la décima, fue don Santos Rubio. Pero también Pedro Yáñez fue un personaje que a través de Santos Rubio conoció el mundo de los decimistas, del guitarrón, del canto humano y lo divino, pero que además tomó estas herramientas, estos ingredientes, y armó con esto una propuesta artística, una propuesta de escenario. Por lo tanto, podemos decir que gracias a Pedro Yáñez y el trabajo que hizo Pedro Yáñez junto con Santos Rubio, con Benedicto Piojo Salinas, otro referente, y con Jorge Yáñez, actor, cantante, poeta popular, también referente de sus tiempos y hasta ahora también, desde el año 80, formaron o armaron una propuesta artística relacionada con la improvisación de la décima sobre el escenario. Por lo tanto, aquí tenemos a 4 referentes claves que han influido directamente o indirectamente también en las nuevas generaciones respecto de la propuesta de los decimistas sobre los escenarios, respecto de la utilización de la décima como una propuesta artística. A nivel hispanoamericano tenemos a Jesús Horta Ruiz, el indio Naborí, un tremendo investigador, cultor de la décima de las más altas esferas. Tenemos también en Cuba a Tomasita Kiala, que debe ser sin duda la más grande improvisadora de décimas de los últimos 50 años. Alexis Díaz Pimienta, un tremendo investigador también cubano. Pero en Puerto Rico está Roberto Silva, en Argentina y Uruguay está José Curvelo, Marta Swin, Roberto Airala. En Perú tenemos a Nicomé de Santa Cruz y así distintos representantes que han utilizado la décima como una herramienta cultural, ya sea en lo artístico y en lo espiritual. Así es que esta primera parte, este primer video, tenemos analizado lo que significa hasta hoy en día la representación de estos personajes tan relevantes en el desarrollo de nuestra poesía popular y en especial de la décima. Bueno, para construir décimas, lo primero que hay que tener en claro es el ritmo. El ritmo es la clave, que el ritmo también tiene que ver con el lenguaje. El ritmo de la décima o de los versos que forman la estrofa de la décima tienen un ritmo que tiene que ver con la lengua castellana, ¿no? El ritmo natural, el ritmo inherente a nuestro lenguaje. Por algo es que la estrofa es considerada como la estrofa perfecta de la lengua castellana y se hizo y se ha hecho y se sigue haciendo tan popular en toda la América de habla hispana, incluso la de habla portuguesa.
El ritmo es esencial y tiene que ver, como decía yo, con esta inherencia a la lengua castellana, porque es el tirarirarirarara. Ese es más o menos el ritmo que, analizado sintácticamente, bueno, es un octosílabo, o la definición más cercana es el octosílabo, el ritmo octosílabo u octosilábico, que significa literalmente 8 sílabas métricas. Ese es el ritmo en que se puede definir la escritura de la décima, de cada uno de sus versos. Por ejemplo, ya que hemos mencionado mucho a Violeta Parra, ha sido un personaje omnipresente en estas clases y además en el desarrollo de la décima en Chile. Ella, dentro de sus décimas que creó, el ritmo siempre fue la clave. Por ejemplo, volver a los 17. Volver a los 17. ¿Se fijan? Tiene 8 sílabas. Y eso al cantarlo en las melodías del canto a lo poeta, o en las tonadas, o incluso en las cuecas, porque todas las cuecas también, aunque no son en décimas, comienzan con un octosílabo inicial. Al cantarlas en las distintas melodías del folclore chileno y latinoamericano, por lo general que está en 6 octavos o en 4 cuartos, queda perfecto. Por ejemplo, esta misma frase de Violeta Parra, volver a los 17, este octosílabo, este ritmo natural de la lengua castellana, dice, volver a los 17. Se fijan que me calza perfecto en el ritmo que yo estoy cantando, porque si le agrego una sílaba o si le quito una sílaba, me va a quedar extraño. Si digo, yo volvería a los 17. Tengo 10 sílabas. Mira, yo volvería a los 17. Me queda extraño naturalmente, no me queda de manera antinatural dicho y cantado. Por lo tanto, el octosílabo es la clave, no solamente en la décima, sino en el ritmo de la poesía popular hispanoamericana, absolutamente presente en todos los países y respetado a cabalidad. Aquí hay ciertas reglas ortográficas que respetar, ¿no? Todas las reglas gramaticales se deben agregar en el análisis de una décima bien escrita o escrita correctamente y sobre todo del octosílabo. Por ejemplo, Violeta Parra en volver a los 17 tiene 8 sílabas exactas, porque la palabra 17, que es la última de sus versos, volver a los 17, 17 es una palabra grave. Por lo tanto, todas las frases que yo quiera utilizar que terminen con una palabra grave, todos los octosílabos que yo quiero utilizar que terminen con palabras graves, me quedan perfectos de 8 sílabas. ¿Ya? Ahora, si para terminar mi frase, bien digo, ocupo una palabra aguda, siempre la frase me va a quedar con 7 sílabas. Si digo, tengo aquí mi guitarrón, tengo 7 sílabas. Pero si yo la canto con la melodía de volver a los 17 y digo, tengo aquí mi guitarrón, ¿se fijan? Lo puedo lograr porque guitarrón, claro, es una palabra aguda. Sin embargo, la ley del acento final nos dice que toda palabra aguda, de manera natural, se le agrega una sílaba más. Por lo tanto, la frase tiene 7 sílabas métricas, pero por ley del acento final nos queda con 8 sílabas. Es decir, tenemos otro concepto claro. El primero era que frases terminadas con palabras graves nos quedan perfectas de 8 sílabas. Frases terminadas con palabras agudas nos quedan obligatoriamente de 7 sílabas. Tienen que quedarnos de 7 sílabas, porque si yo le agrego una sílaba, si las cuento y digo, a ver, canto con mi guitarrón, tiene 7, pero me están pidiendo 8 sílabas, y le agrego una, voy a fallar porque por ley del acento final sigo agregándole una sílaba más. Por lo tanto, a esa que técnicamente me quedó con 8 sílabas, pero como termina en palabra aguda, le agrego una más, me va a quedar de 9. Ya es aplicar la lógica, la lógica de las reglas gramaticales en cada una de las frases. Para hacer este tipo de análisis, porque hay que recordar que la décima principalmente es oralidad. Por lo tanto, si en el oído, al leerla, al declamarla, al pronunciarla y al cantarla nos cuadran el ritmo, es porque está bien, no requiere de un mayor análisis sintáctico. Otra observación que hay que hacer es que si en las mismas frases octosilábicas yo ocupo una palabra esdrújula para terminar mi frase, esa frase me va a quedar con 9 sílabas por obligación, porque así es son las reglas de la acentuación. Si digo, voy a elevar estos cánticos, tengo 9 sílabas, perdón. Pero si la canto y digo, voy a elevar estos cánticos,
me sigue cuadrando en el pulso de las melodías del canto de los poetas, porque también la ley del acento final nos dice que a las palabras esdrújulas se les resta naturalmente una sílaba. Por lo tanto, hay otro concepto claro acá por definir, que es que si ocupamos en nuestras frases una palabra esdrújula, esta frase obligatoriamente nos quedará de 9 sílabas, pero que igual encaja en el concepto de las 8 sílabas o del octosílabo, que igual me cuadra en el ritmo de lo que yo quiero cantar para componer una décima, ya sea escrita o improvisada. Entonces, para cerrar este punto del octosílabo, debemos definir el octosílabo como cuya frase, en donde toda última vocal acentuada está en la séptima sílaba. Primero dije volver a los 17, ¿se fijan? La acentuación, la última vocal acentuada de esa frase, 17, está en la séptima sílaba. Después dije canto con mi guitarrón, que tiene 7 sílabas, pero la vocal última acentuada está precisamente en la séptima sílaba, igual que en la anterior. Y si digo voy a elevar estos cánticos, tiene 9 sílabas, pero la última vocal acentuada sigue estando en la séptima. Por lo tanto, un octosílabo es toda frase u oración cuya última vocal acentuada se encuentra en la séptima sílaba. Esto es como lo más difícil de explicar técnicamente y lo más difícil de absorber para quienes se están adentrando recién en el mundo de la décima, porque por lo general, y yo decía al comienzo de este video, que el octosílabo es inherente al lenguaje, es la forma más natural de expresarnos. Por lo general, las frases que decimos en una conversación cotidiana, hay un gran porcentaje de ellas que están en octosílabo, pero no nos damos cuenta, obviamente, porque es como un poco ilógico y ridículo andar contando las sílabas de las frases que uno dice cuando conversa. Sin embargo, así es. Por lo mismo, la mayoría de la publicidad escrita en las carreteras, en las calles, en la televisión, en las radios, la publicidad que se anuncia, está hecho en octosílabo porque el octosílabo, precisamente por ser la frase más natural de la lengua, la más usada de la lengua castellana, se nos queda fácilmente en la memoria. Podemos recurrir a ella constantemente. Entonces, la clave de esto es el octosílabo. Si analizamos cualquier décima de las que yo les he dicho antes, vamos a poder darnos cuenta de eso. La misma volver a los 17, por ejemplo, todas las frases de cada una de sus estrofas, la última vocal acentuada está en la séptima sílaba. Voy a cantar una décima de volver a los 17 con una melodía del canto a los poetas. Volver a los 17, volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Cada una de esas 10 frases que componen la décima están en un octosílabo perfecto. Entonces, respecto del octosílabo, nada, que es lo más importante de la décima. Todo lo demás se puede lograr a medida que la vayamos conociendo y practicando. El contenido poético, es decir, la semántica. Pero si no partimos bien con el ritmo, vamos a tener una estrofa deficiente. He aquí una décima con todas sus diferencias respecto de la rima. Están marcadas o escritas las frases con diferentes colores, con 4 colores distintos, y eso habla y ejemplifica lo que es la puntuación de la décima o los tipos de rima. La décima tiene 4 sonidos o 4 rimas que están marcadas acá con estos diferentes colores, con el morado, el café, el verde y el rosa, es decir, rimas A, B, C y D. Y es una estrofa que está compuesta por 10 versos, se fijan, por algo se llama décima. Es una décima escrita por un gran poeta chileno, Óscar Castro, un poeta rancagüino que también utilizó la décima en algunos de sus poemas. Y
y en su capacidad también poética de utilizar distintas formas. Es una décima maravillosa dedicada a los campesinos chilenos que dice: tú que cultivas el trigo en las haciendas chilenas, tú el de las manos morenas, de los pájaros amigo, tienes a Dios por testigo y en el santo tribunal de la corte celestial podrás decir con orgullo: la hostia que es cuerpo tuyo fue una espiga en mi trigal. Es una estrofa redonda, en donde se cuenta una historia, en donde hay un comienzo, un desarrollo y un final, donde hay una primera parte de la estrofa en donde está la enunciación, ¿no? El campo semántico, que después se desarrolla en otras 6 líneas y tiene un remate apoteósico que está en las líneas 9 y 10. Por lo tanto, ahí tenemos cosas claras respecto de la puntuación de la estrofa, de la décima, cuando se escribe, cuando se improvisa, cuando se canta. Los primeros 4 versos dice: tú que cultivas el trigo en las haciendas chilenas, tú el de las manos morenas, de los pájaros amigo. Ahí está el campo semántico, ahí tiene un primer punto aparte. ¿Se fijan? Ahí como que enuncia un poco la idea que se va a desarrollar en los versos siguientes, que son 8, pero que están también divididos en 2 partes. Hay otra puntuación menor al llegar al 8º verso, a la 8ª frase, para darle paso al 9 y 10, que son la caída, el remate final, la conclusión. Y sigue diciendo: tienes a Dios por testigo y en el santo tribunal de la corte celestial podrás decir con orgullo. Acá hay otra pequeña pausa, no es un punto aparte como arriba en la 4ª, sino que solamente un punto coma para concluir diciendo: la hostia que es cuerpo tuyo fue una espiga en mi trigal. Podríamos decir que esta es una décima perfecta, apegada a todas las reglas gramaticales, de puntuación, de acentuación, respetando lo sintáctico y lo semántico a cabalidad. Esta es una décima espinela perfecta, la que se cultiva en todo el continente hispanoparlante, en toda América. Cantada esta décima con el guitarrón en el estilo del canto a lo poeta, suena de la siguiente manera. Tú que cultivas el trigo en las haciendas chilenas, tú el de las manos morenas, de los pájaros amigos, tienes a Dios por testigo y en el santo tribunal de la corte celestial podrás decir con orgullo: la hostia que es cuerpo tuyo fue una espiga en mi trigal. Así se canta. Y respecto de la rima, también hay otra rigurosidad. Ya vimos que el octosílabo es la frase perfecta, la medida perfecta respecto del largo de los versos, respetados a cabalidad acá por Óscar Castro. Pero también lo de la rima. La rima es muy importante. Los 4 tipos de rima tienen que ser rimas consonantes. En la décima no está permitida por una regla desde sus orígenes, desde el tiempo del siglo de oro, cuando se hizo popular la décima en España y comenzó a llegar a América, desde ese tiempo en que esta regla es clave, que es el uso de la consonancia. El final de cada palabra que rima debe ser idéntico a partir de la última vocal acentuada hacia el final de la palabra, deben coincidir todas las letras. Y acá está graficado con los colores. Dice: tú que cultivas el trigo en las haciendas chilenas, tú el de las manos morenas. ¿Se fijan? Chilenas y morenas, rima perfecta. Y primero teníamos trigo, dice: tienes a Dios por testigo. Trigo, testigo, rima consonante perfecta. De los pájaros amigos, dice antes, yo me equivoqué, de los pájaros amigos. Entonces tenemos trigo, amigo y testigo, rimas consonantes perfectas. Y dice chilenas y morenas, consonancia perfecta. Después dice: en el santo tribunal de la corte celestial. ¿Se fijan? Mismo final de palabras. Al, consonancia absoluta. Y en el último dice trigal, fue una espiga en mi trigal. Entonces el verso 6, 7 y 10 también tienen rima consonante perfecta. Lo mismo el 8 y el 9, que dice orgullo y tuyo. La hostia que es
Podrás decir con orgullo, la hostia que es cuerpo tuyo fue una espiga en mi trigal. Otra regla entonces clave de la décima es la consonancia, ¿ya? Una décima que usa alguna palabra asonante para rimar, se considera una décima un poquito más débil respecto de la estrofa perfecta como esta. Por lo tanto, entre los colores diferenciados que hay, tampoco puede haber igualdad de sonido. Si el primer verso dice, en este caso, dice, tú que cultivas el trigo, y después en el segundo digo, en la tierra en donde piso, trigo con piso son palabras que son asonantes, que tienen cierto parecido, cierto sonido que se parece, por lo tanto hay rima asonante, que son los dos tipos de rima, ¿no? Rima asonante y consonante. Entonces, esta igualdad, esta asonancia tampoco se debe dar entre palabras que se supone que no riman. En este caso, entre el A y el B no puede haber asonancia. Así como entre el A y el C, que después se juntan nuevamente, tampoco puede haber asonancias, ni en el D con el A, ni en el C con el B. Nada, son los 4 sonidos absolutamente definidos. Esa es la manera correcta de creación de la décima, respetando el octosílabo, por supuesto, que es la clave, el ritmo. Luego, esta forma especular de métrica con la puntuación debida que ya la vimos. Un punto aparte, una primera pausa al final de la cuarta frase octosilábica, que es el campo semántico, y luego se continúa de largo con 6 líneas más, 6 octosílabos más, con una pequeña pausa para terminar con el 9 y el 10, que son el remate de la décima y punto final. Esa más o menos es la forma de la décima. Ahora, yo les explicaba en los videos anteriores también de que existen distintos representantes de la décima, ¿no? Los que escriben la décima, los que solo la cantan, los que la cantan a lo divino, que no es un arte, sino que es una expresión espiritual, en donde no se requiere un mayor desarrollo poético, simplemente relatar una historia de memoria, pero también están los payadores, y los payadores son los más completos porque deben dominar todas las formas de la décima, deben saber escribirlas, deben saber componerlas de memoria, al improvisar, por supuesto, deben saber cantarlas y deben saber acompañarse en Chile, en el caso particular, con el guitarrón de 25 cuerdas o con la guitarra con distintas afinaciones, que es lo que se llama guitarra traspuesta. Yo les canté recién esta décima de Óscar Castro con una de las melodías del canto de los poetas, que son muchísimas, tanto para el guitarrón como para la guitarra, y que son las que se utilizan en las vigilias de canto lo divino o en los encuentros de payadores para improvisar. Yo quiero improvisar una décima, si me da el tiempo, a manera de creación también, esperando que ustedes puedan lograr crear una décima con estos datos claves que yo les he dado de composición, ¿ya? Esta décima la voy a tratar de improvisar en este mismo momento. Mi décima de improviso, mi décima de improviso, la acompaña un guitarrón, que es voz de la tradición que hoy nos presta su hechizo. A ella le pido permiso y espero nada me ataje, porque el verso es mi equipaje de este improvisado set. La décima en internet, hoy comienza un nuevo viaje.